variedad de música cristiana. Estás en ruta. Y a esta hora de la mañana, nuestro gran amigo Luis Roy. Salvemos Puerto Rico. Eso es. Buenos días, familia querida. Dios le bendiga y le guarde. Dios te bendiga. Estamos qué contentos, rico. estamos felices. Déjame quitarme esto un momentito para estar más tranquilo. Claro. Menos estrés. Qué Qué bueno bueno que estar en estás casita. acá. Muchas felicidades. Felicidades a ti Felicidades. también. Igualmente, pastor. Hoy amaneció en cuanto a la temperatura ahí en Ay, la finca bonito. Bijapi. Estaba bueno, pero unos días atrás se puso Con ganas de no bajar. Oh, sí, difícil de levantarte a las Difícil 6:50 de la mañana. Sí, Difícil. Muy difícil. Moraima, Dios te guarde. Dios Estás te bien, bendiga. Estoy radiante bien. como siempre. Ay, gracias. ¿Ah? Tratando de uno verse bien aquí en este canal. Sí, un saludo a la familia de Nueva Vida, a cada persona que está Ajá. conectada, nos está escuchando a través de las redes sociales, a través de Liberty. Gracias por su Eso apoyo. es, sí, señor. No hay forma alguna de no detenernos y darle gracias al Amén, Señor amén. por este tiempo, por este año. Este año ha sido histórico. Muchas cosas, pero cuánto hemos visto la benevolencia de Jehová. Sí, el señor. bien y la misericordia, dice la Biblia, nos sigue todos los días. de mi vida. Aunque no sea como yo quiera, aunque no sea el escenario que yo quiera, siempre el bien y la misericordia nos siguen. Amén. Nos siguen. Así que en esta hermosa mañana, ya como preámbulo, estamos Ajá. nuestro viernes de Salvemos Puerto Rico. El viernes que viene es Navidad. Navidad. Ajá. Así que me imagino que no vamos a estar aquí. No, y el No, otro es no, fin de no. año. Y el otro Y es el fin de otro año. Año nuevo, Así- año nuevo. Año nuevo. Sí. Así que hoy yo quiero aprovechar la oportunidad porque siempre lo que es la Navidad, en este caso el nacimiento de Cristo, del niño Jesús, que ya no es un niño, tiene una particularidad siempre importante. Siempre aprendemos algo de la historia del pesebre. No es una historia que usted dice, pues ya eso pasó y olvídate de eso. Dicho sea de paso, yo no he conocido a nadie que se celebre tanto su nacimiento en la historia En la historia. como el de Jesús. Es cierto. No conozco a nadie todavía que pare el mundo Ajá. y diga, hoy celebramos Ajá. el nacimiento de Jesús. Así que ese nacimiento tiene un efecto. Y yo quiero hablar hoy del efecto del nacimiento. A ¿Qué ver. causa el nacimiento en nuestra vida? Pero antes de hablar del efecto del nacimiento, Ajá. yo quiero hablar antes de ese escenario o esos escenarios que estaban presentes como preámbulo al nacimiento. Porque esto no fue normal. Esto no fue un nacimiento como que pues ya llegamos al hospital, dimos a luz, se acabó, nos vemos, date alta y sigue caminando. así. Esto no fue así. Ni aún en la época fue normal. El primer escenario que enfrentó el nacimiento de Jesús fue el escenario de la imposibilidad. Un ángel se le presenta a María. Ya eso es como que raro, espérate. Un ángel se le presenta a María, ángel Gabriel, dice, bienaventurada, dará a luz un hijo. Qué chévere. ¿De quién? Del Espíritu Santo. Ya arrancamos con el escenario de la imposibilidad. Ajá, ajá. Ese es el primer escenario que está enfrentando el nacimiento de Jesús. El escenario de la imposibilidad. Vas a ser fecundada, María, por el Espíritu Santo. Nunca antes visto en la historia, primera vez. Con razón la llaman bienaventurada a María, porque con un corazón como el que tenía ella, podía entender tan importante revelación para el mundo entero. Así que ese primer escenario es importante entenderlo, el escenario de la imposibilidad. El segundo escenario que enfrentó el nacimiento de Jesús, antes de que naciera, el escenario del rechazo. La cultura marcó un rechazo. Para María eso era sentencia de muerte. Para José, mira, tu desposada es la que está encinta y no es tuyo. Uy. Y no es tuyo. ¡Qué fuerte! La cultura del rechazo. Era un escenario presente. Tuvo que irse al desierto, a Egipto, a huir del rechazo, de esa amenaza de muerte que había, producto de un prejuicio de la cultura. Y el tercer escenario que enfrentaba el nacimiento de Jesús, todavía no nacido, el escenario de la incertidumbre. Llego al mesón y no había lugar. No había lugar. Morena, tú eres mamá. Y tú tienes 2 hijos. 2 hijos. Y estás a punto de dar a luz.
y toca la puerta de mi casa y te digo, no Hay lugar. puedes entrar. Yo doy gracias a Dios cuando yo vi el nacimiento de mi hija, que estuve presente allí, yo dije, gracias Señor porque soy hombre. Porque ese dolor, ese proceso. Que sí. Así que, o sea, María no tocó la puerta con José de esta posada, de este mesón, como que con sonrisa de muela a muela. Buenos días, estoy aquí, mira, por favor. Yo imagino que había tal vez contracciones, había su proceso, su lentitud, estoy cansada, es el caminar. Imagínate. Y la incertidumbre marcó la vida y diciéndole, aquí no hay lugar, para acá no venga. Y se fue a un lugar poco salubre, a un pesebre. Nadie escogería eso. Tú como madre no escogerías eso. No. Dice, deja buscar el lugar más sucio, No. el lugar de mal olor, para que nazca mi primogénito. Nadie pensaría en eso. Así que esa incertidumbre, ese rechazo y esa imposibilidad fueron como preámbulos al nacimiento de Jesús. Yo quiero hablar hoy del efecto que produce eso en nuestra vida hoy en día. ¿Cómo yo puedo traer ese nacimiento, aplicarlo al efecto que trae a nueva vida, a mi vida? Número uno, ese nacimiento hace lo imposible posible. Posible. Somos llamados de las tinieblas a la luz. Fue la salvación, la esperanza la que nació en nuestra vida. Hoy podemos decir que mediante el nacimiento de Jesús, Él hace lo imposible posible. Lo segundo que pasa, o gracias al efecto del nacimiento de Jesús, es que elimina toda barrera del rechazo. Si algo Jesús hizo con su nacimiento fue derribar el muro del clasismo, del racismo, del prejuicio y de todo aquello que el hombre construye para separar. Cristo es un unificador, no un separador. Y hoy, gracias a ese nacimiento, podemos decir que toda barrera de rechazo fue derribada. Su nacimiento fue como un marrón que derribó toda muralla. Hoy somos aceptos en el amado, gracias al nacimiento de Cristo. Lo tercero importante, como efecto del nacimiento de Jesús en tu vida y en mi vida, es que eliminó toda palabra que comienza con in. Fíjate que el último escenario que hablamos ahorita fue la incertidumbre. Lo compartí con la iglesia hace poco. ¿Cuál es la definición de incertidumbre? No existe, Moraima. No. No existe, Ferna. La definición de incertidumbre es falta de certeza. ¿Cuál es la definición de oscuridad? Falta de luz. Falta de luz. O sea, yo no puedo perder mi tiempo definiendo algo que no tiene definición. Y a veces se nos va la vida buscando el sentido al in. Ay, Señor, esta incertidumbre. Ay, Señor, esta insatisfacción. Y nos olvidamos de la raíz de la palabra. Oye, es cierto. Que es certeza. ¿Qué hizo el efecto del nacimiento de Jesús en mi vida? Eliminó toda palabra que contiene el in. El in es un prefijo que es negativo. Negativo. Te voy a un ejemplo. La palabra incertidumbre no tiene definición, simplemente falta de certeza. Así que el nacimiento de Jesús eliminó lo incompleto por lo completo. El nacimiento de Jesús eliminó la insatisfacción por la satisfacción. El nacimiento de Jesús tuvo el efecto de eliminar la incomprensión de la comprensión. También lo incompatible, el nacimiento de Cristo en tu vida me hace hoy compatible. Lo inaceptable por lo aceptable. Lo incapaz por lo capaz. Quitó el inconsuelo y el nacimiento de Cristo trajo a nuestra vida el consuelo. Por último, dentro de todas, el nacimiento de Cristo, y más para el puertorriqueño en la Navidad, quitó la infelicidad y trajo la felicidad. Es el efecto que produce el nacimiento de Cristo en nuestra vida. Elimina, Moraima, todas las palabras que tienen in. Es el completo de Dios, es el amado de Dios, es el acepto de Dios mediante el sacrificio de Jesús, mediante el nacimiento de Jesús, mejor dicho. Y hoy podemos tener la certeza de que al ver cómo ese nacimiento no solamente lo celebramos como un nacimiento solamente, sino de lo que ha causado en nuestra vida.
¿Qué ha producido en nuestra vida? En mi vida hace 41 años, el nacimiento de Cristo me cambió. Cambió mi vida. Y más en la parte de lo incapaz a lo capaz. Yo estoy aquí por la gracia divina. Se supone que yo ni está aquí hoy. Y es cómo Dios toma mi incapacidad y mediante Jesús me hace capaz. Si algo yo he experimentado con el nacimiento de Cristo en mi vida, es que eliminó el rechazo. Yo era exageradamente tímido, el rechazo por circunstancias de la vida. Y qué bueno que en Cristo soy acepto, soy amado. Pero para mí hoy es un día exageradamente especial, que no quiero perder la oportunidad, porque terminé diciendo que el nacimiento de Cristo en nuestra vida quita la infelicidad y trae la felicidad. Hoy es viernes 18 de diciembre del 2020. Pero hace 23 años, yo quiero poner esta fotito por aquí. Hace 23 años nació mi hija. Ay, Un día como hoy, linda. Paula Camila. Paula. Y quiero ponerla por aquí la otra, como está hoy. Ajá. Ya grandecita, yo creo que la estoy viendo por ahí. Sí. Esa es mi amada hija Paula Camila Roy Martínez, que hoy cumple sus 23 añitos. Wow. Ah, qué bueno. ¿Qué ha causado o qué causó el nacimiento de mi hija Paula en mi vida? Oh, wow. Es ver a Cristo en ella. Produjo o trajo el nacimiento de mi hija Paula en mi vida, quitó la insensibilidad y me hizo mucho más sensible. Si hay algo que Paula trajo a mi vida fue sacar la ternura hacia afuera. Estaba bien escondida, estaba bien oculta por rechazo, por maltrato, por trauma de la niñez. Y sacó el nacimiento de mi hija Paula, esa ternura que estaba bien escondida. Si hay algo que trajo el nacimiento de mi hija Paula, y yo sé que me está viendo hoy, fue que quitó la infelicidad y trajo felicidad. Es nuestra primogénita. Cambió el calendario, como dice la canción de Lourdes. Eso cambió nuestra vida. Trajo un nuevo enfoque, trajo una nueva deseo de vivir. Qué lindo. Paula trajo a mi vida, y termino con esto, en la capacidad de ensanchar el perdón. Paula fue la que escuchó por primera vez de papá y mamá en un altar familiar decirle: Paula, perdóname por yo haber maltratado a tu mamá por 2 años. Ella tenía 8 años cuando eso. Y me dijo: papi, ¿cómo yo no te voy a perdonar si tú eres mi papá? Eso es el carácter de Dios. Ese es el carácter de Cristo. Es el efecto del nacimiento que causa en nuestra vida. Hoy yo vivo agradecido por la vida de Paula, porque vive para Cristo y porque también experimentó el nacimiento de Jesús. En este 2020, yo espero que este nacimiento de Cristo no sea una celebración de pesebre, no sea una celebración de arroz con gandula y pastel y lechón, que si me invita voy y si me gusta me quedo. Pero que sea algo más allá. Amén. Que sea el nacimiento de Cristo en el pesebre de tu corazón. Nuestra vida es como el pesebre. No es el mejor lugar para nacer. Es un lugar de mal olor, de mala apariencia. Pero allí Jesús decidió nacer. Hoy también puede nacer en tu corazón, porque es el efecto del nacimiento de Cristo, el Salvador. Por eso, sin duda alguna, podemos decir: salvemos Puerto Rico. Amén. Qué hermoso. Y felicidades. Amén. señor, sí, Paula, señor. felicidades, te bendigo. Ella me envió las fotitos. Y bueno, yo voy a poner las fotos mañana. Así que dice: no hay problema, papi. Pero de verdad que hoy celebro tu vida. Gracias por nacer. Gracias porque cambiaste el calendario de nuestra familia. Trajo un nuevo deseo de vivir, una nueva... Ay, tantas cosas. Y yo sé que Moraima tuvo su granito de arena también en ese asunto. Y también a mi esposa Cintia por ser una madre tan abnegada y criar a mi hija Paula en el temor del Señor, de verdad. Uno de los orgullos del colegio, siempre lo tengo que Así decir. es, Tus 2 así hijas, es. uno de nuestros orgullos allá en el colegio. Y Amén. gracias a ti por encaminarla, Amén, por amén. amarla, por cuidarla, porque yo sé cómo ustedes las cuidan. Sí, Y sí. por estar ahí para sus sueños, ¿no?
Yo creo que un padre nunca renuncia al sueño de sus hijos. No. Así que felicidades a tu familia Claro que completa, que sobre todo este año ha visto la mano de Dios. Oh, sí. Poderosamente. Poderosamente. Así que gracias. Claro ¿Cómo que la sí. gente puede acceder a Amada familia, nuestro último servicio del año Ajá. va a ser este próximo domingo, tirando la casa por la ventana o tirando la casa para el parking, porque va a ser un drive-in. Va a ser en el estacionamiento de la iglesia. Nuestro último servicio del año es a las 5 de la tarde, con más y nada menos que la nuestra Lourdes Toledo con su banda en vivo. ¡Anda! Vamos a tener una tarima afuera y todo. Entonces, como nosotros somos humildes, tiramos la casa por la ventana. Vamos a tener una tarima afuera de 24 por 24 en el estacionamiento de la iglesia. Allí vamos a traer a Lourdes Toledo con la banda en vivo. Va a estar el payaso Remy con nosotros también. Y va a estar Giancarlo, un cantante de música urbana para la juventud también. Queremos abarcar lo más que podamos en cuanto a la familia. Esto es este próximo domingo a las 5 de la tarde, el domingo 20 de diciembre, a las 5 de la tarde. Es por orden de llegada, es drive-in. Hay unos 85 estacionamientos aproximadamente. Nadie se puede bajar del carro. Nadie se puede bajar del carro. Y si se llenó, se llenó. Okay. ¿Está bien? Lo puede seguir a través de la página de Casa del Padre Puerto Rico. Lo vamos a hacer en live para que no entre, lo vea a través de la página. Qué bueno. Nuestro último servicio de celebración, de agradecimiento, que a pesar de la lluvia y la tempestad, como estaban diciendo ahorita con Narso, Dios ha sido fiel. Créame que con una familia a la vez transformaremos la isla del Cordero. Salvemos Puerto Rico. Muchas felicidades, pastor. Felicidades y gracias por tanto. Amén. Te amamos.